Los familiares vienen por ti, cuando es tu hora de morir. Eso lo escuché decir a mi abuela cuando platicaba con alguien durante el funeral de un pariente que ya no recuerdo. Ella me decía siempre que había que rendirles homenaje a nuestros difuntos, porque ellos nos estaban esperando para reunirse con nosotros. La tradición de los novenarios era casi de culto en mi casa y también se hacían oraciones especiales durante las celebraciones importantes del año, como Navidad o Año Nuevo. Eso era algo que no entendía muy bien, pero con el paso del tiempo terminé comprendiendo cuando ella falleció, de eso hace 2 años apenas. Mi abuela Margarita era la mamá de mi papá. Mi mamá había fallecido cuando yo nací, así que ella se encargó de criarme junto con mi hermano. Mi mamá había tenido un embarazo antes, el de mi hermano Manuel, y todo había ido bien cuando comenzó a ir al doctor al enterarse que estaba embarazada de nuevo. 2 años después del nacimiento de mi hermano, no le habían detectado el problema que tenía en el corazón. Ella falleció a las horas de llegar a la casa conmigo. Mi abuela era muy unida a mi mamá, ya que ella no tenía familia, así que ella también tenía la fotografía de mi mamá colgada en la pared, donde se hacía el álbum familiar, ahí donde estaban los tatarabuelos en su día de boda. Los muertos siguen contigo, se despiden de ti, y te ayudan en algunos momentos difíciles, decía ella. Ellos esperan en la gloria a quienes amaron en vida. Mi abuela era muy católica, pues creció en ese ambiente, ya que la familia de su padre era muy religiosa, incluso había varios familiares dedicados a ser padres o monjas. Ella no desarrolló ese gusto, pero sí era muy espiritual y llena de amor, por la manera en la que ella me platicó sobre los ancestros. No sentía miedo como otros niños de ver un fantasma. Yo quería ver a mi mamá, quería que ella viniera a conocerme, porque ya era una niña grande, pero es muy diferente que te lo cuenten a que pase. Cuando cumplí 22 años, mi mamá Margarita comenzó a presentar problemas en sus piernas, se hinchaban y una tos se apoderó de ella y al final llegó al doctor muy tarde por su necedad. Al momento de ser internada, ya no se podía hacer nada por sus riñones, dejaron de funcionar y comenzó a ir al hospital a que le lavaran la sangre 3 días a la semana. El desgaste me pareció evidente y comencé a prepararme para la despedida. Sufría por verla sufrir. Pasaron los meses y ella se mantenía en un estado no muy bueno. Pero seguía luchando. Me parecía sorprendente, así que le pregunté si podía hacer algo por ella, para aliviar su dolor. Ella me contestó que nada, que no me preocupara, pues ella sabía que pronto se iba a ir. Saberlo así tan directamente me hizo romper en llanto. Una cosa era pensar en que iba a pasar aquello y otra muy distinta fue escucharla decir que solo estaba esperando a que llegara el momento. Me dijo que ella lo sabía, porque la última noche que había estado internada en el hospital, cuando le dijeron que sus riñones habían dejado de funcionar, ella pudo escuchar a lo lejos la voz de mi mamá buscándola. La piel se me erizó y recordaba sus historias sobre familiares que vienen ante el fallecimiento de alguien, pero aquello había sido hacía más de 3 meses, así que me apiadé un poco de su situación. Pensé que seguramente estaba alucinando, incluso le avisé al doctor y le hicieron algunas pruebas, las que arrojaron que efectivamente estaba pasando algo malo con ella. Sus niveles de azúcar estaban muy altos. Contra su lucha e incluso sus lágrimas, mi papá la llevó a internarse en el hospital. Necesitaba tratamiento pronto, si quería salvarse para vivir un poco más. Ella se veía cansada. Fue la única vez en la vida que la vi molesta conmigo, por no interceder al momento que mi papá tomó la decisión de dejarla en el hospital como el doctor indicó. Ella me decía que se iba a ir lejos de su familia, del suelo donde había nacido su padre, de la casa donde había llegado a sembrar las primeras mazorcas su abuela. Me rompía el corazón, pero tuve que verla en el hospital. Yo la cuidaba todos los días, en el horario que no interfiriera con las clases de la universidad. Poco a poco daba señales de mejora, pero ella no parecía estar contenta. Pasaba mucho más tiempo callada a mi lado, que como usualmente era. La cama en la que estaba y el cuarto no me ayudaban a hacerla sentir animada. Se veía ensombrecida por la tristeza.
También cada que tenía la oportunidad le preguntaba al médico si podía irse a su casa. El tiempo pasaba, las 2 semanas que iban a ser las de control se habían convertido en un mes, mientras tanto mi abuela se veía más vieja, cada vez más cansada, era raro verla a veces rejuvenecida como una niña, mientras platicaba con algún conocido que iba a visitarla, compañeros de la hemodiálisis o amigos cercanos que quedaban con vida. Pero era aún más raro verla envejecer mientras dormía o permanecía en silencio por mucho tiempo, su piel se veía más arrugada, era ver la profundidad de todas las arrugas, haciendo que pareciera una especie de muñeca de papel. También comencé a percibir que su aroma natural cambió, ahora la mezcla de medicinas no me deja oler su colonia a azar, pero también había un aroma que no lograba identificar qué era. A veces, cuando llegaba a mi turno de cuidarla, el espacio donde ella dormía olía a eso raro que no identificaba, mi abuela platicaba en voz baja, cada vez era más frecuente que platicara bajo para ella misma. Me preocupé, así que le pregunté a su doctor, pero me dijo que era parte de la infección que había desarrollado. Por ya no poder moverse de la silla de ruedas. Un mal tras otro mal la afectaba, pero a pesar de que me decían que era normal, yo no lo sentía así, siempre decía cosas distintas, pero no parecía algo como locura o alucinaciones. Lo que decía parecía coherente y es precisamente eso, lo que me hace pensar que ella efectivamente invocó a sus ancestros, hasta donde ella estaba. Porque ya no podían buscarla en su casa, donde ella quería morir. Una noche de fin de semana, que me quedé a cuidarla durante la noche, me despertó la claridad con la que escuché la voz de mi abuela, pensé que me hablaba, pero había dicho un hola, ¿cómo estás? Y cerré los ojos de nuevo, siguiendo en la posición que tenía de dormida, escuché lejano un susurro de un hombre, como cuando la voz está lejos e imaginé que alguien estaba pasando por el pasillo de afuera, pero mi abuela contestó inmediatamente que le daba gusto escuchar eso, me temblaron las piernas. No entendía que había sido ese susurro de voz, ahí en el cuarto solo estábamos ella y yo, además la doctora era mujer y había una enfermera. Recuerdo que el corazón me latía con tanta fuerza, que lo escuchaba en mis oídos, me daba miedo pensar que iba a abrir los ojos y me iba a encontrar con la figura de alguien ahí a mi lado, frente a ella platicando. Me moví un poco para ver si mi abuela dejaba la conversación que tenía, pero no sucedió. Tras eso, le dijo que si ya era hora de irse y me levanté de un tirón, preguntándole si estaba bien. Sorprendentemente estaba sentada y trenzaba su largo cabello blanco, me miró con los ojos más profundos, estaban vidriosos y los vi grises. El color tan negro que yo recordaba estaba desapareciendo. Creo que ella envejecía cada minuto más, cada vez que llegaba alguien más a llevarse un poco de ella. Al principio también creía lo que me dijo el doctor, que la vejez la estaba haciendo desconectarse poco a poco, pero yo escuché esa voz con la que conversaba y aunque no supe qué dijo, pero es real que escuché a un hombre contestarle, por eso en ese momento decidí ser su aliada, para que la dieran de alta y pudiera irse a su casa. El lugar que más amaba en el mundo. Desgraciadamente la fiebre llegó con más fuerza y con ella la nula posibilidad de regresar a la casa, para terminar de irse con todos. Los días eran más tristes, ya no hablaba, dormía mucho, sudaba por la fiebre y en momentos hablaba mientras no bajaba la temperatura por la infección. Mi papá me dijo que siempre decía incoherencias, que no le hiciera caso, pero yo le insistía que la familia estaba llegando por ella. Mi papá me decía que me callara, que no lo dijera en voz alta, porque los muertos todo escuchan, además ella se iba a mejorar. Así como mi abuela me había inculcado esas, no sé cómo llamarlas, si tradiciones o ideas, mi papá también pensaba en todas aquellas historias que su madre le contaba. Y a pesar de que sabía lo que mi mamá Margarita quería, me dijo que solo eran cuentos de señoras, que no me pusiera pesada, que me dedicara a cuidar a mi mamá. Y a apoyarlo con los horarios más pesados para ir a cuidarla en el hospital. Ella había cumplido 1 mes y 5 días desde que llegó al hospital, cuando de nuevo mientras dormía, escuché que caía agua, me desperté buscando el origen de ese sonido,
miré a mi abuela y ella estaba dormida. Revisé que todo estuviera en su lugar, tampoco la bolsa que colgaba parecía estar rota, miré alrededor y todo estaba en orden, ya estaba alucinando. Intenté leer un poco para pasar el rato porque se me había espantado el sueño, pero de nuevo el sonido de agua cayendo me interrumpió. Me levanté de la silla, revisé la cama, los sueros, incluso toqué las paredes, no había ni rastro de agua. De pronto su voz me asustó y me dijo que de dónde había salido aquella cascada tan bonita. Le pregunté cuál cascada, y ella me señaló el lugar donde estaba tocando en la pared y me dijo ahí, esa cascada tan bonita. Me le quedé viendo asustada, creo que estábamos compartiendo la alucinación o algo porque ambas estábamos de acuerdo con algo, había agua en el cuarto, pero yo no veía nada. Yo solo la escuchaba, ella la veía y quizás no había nada ahí. Fui con la enfermera y de nuevo le pusieron medicamento, me dijo que estaba alucinando de nuevo. No tuve el valor de decirle que yo escuchaba como si hubiera agua corriendo. Además, antes de salir del cuarto, la enfermera me dijo que sí que perfume usaba. Me sorprendí ya que yo no usaba más que desodorante, pero ella quería saber el nombre del perfume tan dulce que olió al momento de entrar al cuarto. Le dije cualquier cosa. Así me di cuenta que el aroma raro que comenzó a llegarme era una especie de perfume muy ligero. Miré a mi abuela dormida y juro por Dios que le vi a la muerte a un lado. Por un segundo la sombra oscura de la parca la estaba mirando dormir. En unas horas de nuevo regresó la fiebre, así que mientras hacía efecto el medicamento que le dieron, le cambiaba los trapos con agua para ayudar a que se mantuviera fresca y no subiera más la temperatura de su cuerpo. En medio de las alucinaciones, ella me decía que esa cascada era la cosa más bella que había visto, y que un señor le decía que se metiera a bañar, ahí iba a bajar su fiebre. No había ningún señor, pero le seguí la corriente, mientras me contaba que era alguien que no conocía, pero que le preguntaba muchas cosas, dónde había crecido. También le preguntaba por su mamá. Tras mucho rato la fiebre cedió, y el médico dejó indicaciones y me dejó más tranquila. Parecía que había librado otra crisis, pero seguía delicada, así que estuve diciéndole que luchara. Ella comenzó a llorar y abrió los ojos levemente, solo para mirarme directamente y me dijo, así que eres una nieta de Apolonio. Me quedé congelada, pues algo raro le estaba pasando, respiraba con fuerza y parecía que estaba sacando todo el aire de su cuerpo, sin regresarlo del todo y me ponía nerviosa. Comencé a temer que la hora estuviera cerca. El llanto llegaba, pero tenía que aguantar para que ella no me viera mal. Mi papá, mi hermano, una tía y yo nos turnábamos para cuidarla, pero solo mi tía me dijo abiertamente que su mamá estaba en proceso de irse. Me lo dijo una mañana. Yo llegué a eso de las 7 de la mañana, para quedarme todo el día y mi tía Queta me dijo que su madre estaba en gracia de Dios esperando irse. El sacerdote había ido a darle la comunión al cuarto y después de eso sintió que su mamá estaba llena de luz. Le dije que los muertos la estaban visitando, que había visto cómo le hablaba a la nada. Me preguntó qué decía y le conté que ella saludaba, preguntaba cómo estaban, platicaba de lo que hizo o hacía. Mi tía se persignó. Me dijo que me pusiera a rezar para hacer el proceso menos largo. También dijo algo como que quién sabe qué había hecho ella en vida, para que los muertos llegaran así por ella. Ella creía que eso era malo, que vinieran por ti, pero poco a poco me di cuenta que eso era lo que mi abuela esperaba. 2 días antes de irse platicó conmigo como si nada. Estaba sentada en la cama y me pidió que la bañara. Le estaba lavando el pelo cuando la puerta se abrió de la nada. Se giró la perilla dejando entrar un aire muy helado al cuarto. Mi abuela sonrió y me dijo que había venido José. Le dije, ocultando mi miedo, que solo había sido el aire, que quizás estaba confundida. En ese momento mi mochila se movió y cayó por completo al suelo, dejando visible todo lo que traía adentro. Mi abuela me dijo que estaba cansada, que si ya había terminado. Lo más rápido que pude le sequé el cabello y lo trencé. Me dijo que le prendiera a la tele para que José se entretuviera. De nuevo sentí que el miedo me delataba por las manos, sentí una sensación de temblor con calor que no puedo explicar y le dije a mi abuela que no había nadie.
que nadie había llegado desde hace rato. Ella me replicó que no fuera grosera, que José su hijo, estaba sentado en el sillón donde estaba mi mochila. Tardé un buen rato en acercarme a recoger lo que se había tirado. Preferí quedarme en la silla al lado de la cama para evitar sentir algo desagradable. Mi abuela habló un poco con José o él con ella. Mientras dormitaba contestaba o preguntaba y yo no sabía qué hacer. Era evidente para mí que mi abuela sí estaba viendo algo, pero según el médico ella estaba alucinando por la infección mientras miraba mi celular ya por la madrugada. Mi abuela dejó de hablar y decidí que tenía que ponerme a rezar un rato. El cuarto se sentía pesado, además ya se habían movido dos cosas sin que nadie las tocara, una fue mi mochila y la otra la puerta. Busqué en el celular el rosario porque no recordaba de memoria lo que decía y comencé a rezar bajo. Justo cuando iba a terminar el segundo misterio, escuché bien claro que dijeron más fuerte, me callé y miré a mi mamá Margarita que estaba roncando. No tuve el valor de seguir rezando, me sentía muy abrumada. En ese momento llegó la enfermera y cuando entró por un minuto se detuvo mirando a todos lados y me preguntó por la señora que había entrado de visita. Le dije que no había nadie más que yo. Ella me dijo que quizás se había equivocado y salió. De nuevo el miedo me invadió y por primera vez en mi vida quería estar lejos de mi abuela, la mujer que más amaba en el mundo, mi mamá de crianza. Salí al baño a lavarme la cara, eran las 3:30 de la mañana, lo vi en el gran reloj al final del pasillo, donde estaban los baños, entré intentando calmarme, me lavé la cara, pensaba en si decirle a mi tía que me dejara descansar unos 2 días para poder calmarme, pues podría estarme afectando demasiado lo que estaba pasando con ella. Me lavé la cara de nuevo y me la sequé con el suéter que traía, me dieron ganas de fumar un cigarro, pero no podía salir por mucho tiempo. Imaginé que podría decirle a la enfermera que la cuidara un rato en lo que regresaba, pues de verdad necesitaba salir de ahí. Miré mi reloj y ya llevaba 5 o 10 minutos ahí. Tenía que regresar y al momento de ir a la salida, una puerta del baño se abrió sola, activándose el bajante de la taza que era automático. Escuché unos pasos, pero no atinaba a saber de dónde venían. Pensé que había sido un error en los sensores, me acerqué al baño para confirmar mi idea, pero en cuanto me acerqué al baño, la puerta se me cerró en la cara azotándose, me hice para atrás poco a poco mirando la puerta, pero ahora la puerta de al lado se movió agitándose. Así que corrí para afuera directo con las enfermeras. Llegué a su lugar muy asustada, me vieron tan agitada que el doctor salió a verme, mientras estaba preguntándome si estaba muy nerviosa por lo que pasaba con mi abuela. Se cayeron de la barra de enfermería todos los expedientes, parecía que se habían deslizado cayendo todos en un ruido seco. Porque todos nos habíamos callado al presenciar aquello. Justo después la alarma de la cama de mi abuela se activó, el doctor, la enfermera y yo corrimos al cuarto. Al llegar vi cómo mi abuela se movía desesperada de un lado a otro. Inmediatamente apretaron un botón que hizo que llegaran otras enfermeras con un carrito y me sacaron del cuarto. Desde la entrada veía lo que le estaban haciendo, le pusieron un tubo en la garganta, también le pusieron otras cosas y también aumentaron las bolsas, esas que iban a sus venas. Tras todo eso, yo sentí que el alma se me iba del cuerpo, mi abuela ya se estaba yendo apenas y había quedado viva conectada al respirador. Al salir, el doctor me dijo que mi abuela estaba muy delicada y también me explicó lo que había pasado, pero no recuerdo bien, ya que desde ahí parada, a unos metros de ella alcancé a ver cómo se movieron las sábanas que la cubrían, en una forma que parecía que alguien se había sentado en la cama e inevitablemente grité. El doctor y las enfermeras entraron de nuevo al cuarto. Mi abuela había caído en paro cardíaco en ese momento, yo estaba en crisis, no podía creer lo que estaba viviendo, todas esas señales de los espíritus cerca de ella. Mi abuela solo aguantó un día más, fue tiempo suficiente para que todos vinieran a despedirse. Yo no me moví del hospital ni para cambiarme de ropa, estaba aterrada pero no quería dejarla. Mi papá salió llorando del cuarto, y cuando me abrazó me dijo que mi mamá estaba con ella, porque olía a su perfume. Comencé a temblar,
No podía hablar y tampoco recuerdo claramente lo que le dije a mi papá, pero tras eso me dio una crisis nerviosa. Mi abuela falleció mientras yo estaba dormida en uno de los sillones de la recepción. Pensé que iba a arrepentirme de no estar con ella, pero no fue así, ya que soñé con ella y se despidió de mí. Al momento de su partida, mi hermano y mi papá estaban afuera del cuarto hablando con el doctor, y les impresionó que por un minuto o menos, escucharon como si varias personas pasaran platicando por afuera del cuarto, pero no se vio pasar a nadie. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.